En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de seguir enseñando y compartiendo episodios de las Escrituras para darnos una mejor comprensión de los propósitos de Dios, de los planes de Dios para nuestras vidas y poder conocer la dinámica de cómo Dios actúa. Y quiero que veamos ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, para que veamos una experiencia que tuvo Dios con Moisés y con el pueblo de Dios, cuando iban de Egipto a la tierra prometida. Creo de que aquí vamos a encontrar una clave para poder nosotros llegar también a lo que Dios nos ha prometido. Y la Biblia dice en Éxodo, en el capítulo 14 y versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, y esta es una clave primordial en nuestra vida, especialmente aquellos que tienen un liderazgo dentro de la iglesia o que tienen un liderazgo dentro de la familia, especialmente a los padres. Y es que tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios para que sea Dios quien hable a nuestra vida. Ningún líder puede ser eficaz. Ningún líder puede tener autoridad si no tiene una relación y una comunicación con Dios. Y esto lo que nos revela también es que Dios quiere hablarle al corazón del hombre. Dios sigue hablándole al hombre. Es increíble, pero hay mucha incredulidad en muchas vidas cuando dicen, ¿y será que Dios le habla al hombre? ¿Y cómo Dios le habla al hombre? Y empiezan inclusive no solamente a dudar, sino también a mofarse y a burlarse al escuchar a alguien decir, es que Dios habló a mi vida. Anoche estuve con Dios, anoche me reuní con Dios. Y la gente empieza, inclusive dentro de la iglesia, a dudar en su corazón. Pero Moisés es un líder que nos enseña que tenía una relación con Dios, una comunicación con Dios, y Dios le hablaba a su vida para que Moisés pudiera hablarle al pueblo. Y esta es otra enseñanza también, no podemos enseñar nosotros por nuestra propia cuenta. No deben de ser mis palabras, no deben de ser mis enseñanzas, no deben de ser mis exhortaciones, mis consejos o mis reprensiones. Por eso es importante que como líder nos mantengamos orando y teniendo una comunicación con Dios para que sea el consejo de Dios, para que sea la amonestación de Dios en nuestros labios, para que lo que nosotros enseñemos sea lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios nos ha mostrado por medio de la palabra. Por eso dice aquí la Escritura y empieza diciendo, habló Jehová a Moisés, diciendo, habló Jehová a Moisés. ¿Cómo te llamas tú? Pues ponte ahí. Habló Jehová a Rubén. Habló Jehová a Walter. Habló Jehová a Héctor. Habló Jehová a Leonel. Habló Jehová a María. Habló Jehová a Claudia. Habló Jehová a X o Y persona. Porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy a aquellos corazones que están dispuestos a buscarlo y a tener una relación íntima con Dios. Para que a través de esa relación íntima, Dios hable a nuestra vida y nos dé una dirección hacia donde Él quiere
que nosotros conduzcamos nuestra vida, nuestra familia y el ministerio que Él nos ha dado. Habló Jehová a Moisés diciendo: ¿qué te vaya a decir a ti? Cada uno de nosotros tendrá un mensaje de Dios para sus vidas y para mi vida. Pero aquí está Dios hablándole a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Befón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí Dios les estaba dando una dirección a sus vidas. Dios les estaba dando una dirección. Y qué importante es que hoy en día nosotros tengamos la dirección de Dios para nuestra vida, nuestra familia y el ministerio. Pero esa dirección va a llegar a tu vida a través de un líder. Y muchas veces no queremos tener un líder sobre nosotros. No queremos tener un pastor sobre nuestras vidas. Y es importante que podamos tener un pastor, un guía, en el cual Dios lo esté usando para guiar nuestra vida, nuestra familia. Qué importante es. Di a los hijos de Israel. Di a los hijos de Israel. Es lamentable, pero muchos hoy en día salen de las iglesias porque no quieren ser amonestados, ser guiados por medio de la palabra de Dios que le da a los líderes. Pero el consejo aquí le dice a los hijos de Israel que den la vuelta. Qué importante es que nosotros como pueblo de Dios seamos conscientes en qué caminos nosotros andamos. Y lo que yo veo aquí, entre líneas, cuando veo esta escritura y Dios diciéndole: di a los hijos de Israel que den la vuelta, veo aquí la misericordia y el amor de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que nosotros andemos por malos caminos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen que son de bien, pero al final dice son caminos de muerte. Y estos iban en un camino, en una dirección equivocada. Y fíjense, esto también quiero llamarle la atención a los líderes, porque Moisés, siendo un líder, Dios le tuvo que decir: Moisés, tienes que dar la vuelta. En el camino que vas en un camino equivocado. Pero miren la humildad de Moisés. Y es esa humildad que muchas veces no está en la vida de muchos líderes, para poder aceptar que en muchas áreas necesitan dar la vuelta porque van en un camino equivocado. Qué humildad y qué mansedumbre la de Moisés, tenerse que humillar delante del pueblo y tener que reconocer que como líder no iba en la dirección correcta, en la voluntad perfecta de Dios. Es cierto, Moisés tenía el deseo, el clamor, el llamamiento de ir de Egipto a la tierra prometida, pero estaba yendo por un camino equivocado. Estaba yendo por un camino por el cual Dios no quería llevarlo. Y había que dar la vuelta y reconocer delante del pueblo. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, por el orgullo o la soberbia de no reconocer que necesitan dar la vuelta, persisten en un camino equivocado, persisten en el error, persisten en ir en ese camino que a la larga no tendrá
el respaldo de Dios. Siguen obstinados en una postura ministerial que a la larga le traerá mucho daño a la vida de ese líder, al ministerio de ese líder y a la congregación. Por no tener la humildad y más que eso, no tener la relación con Dios. Por eso como líder debemos de tener una relación con Dios y decirle como Moisés: Señor, si tu presencia no va delante de mí, yo no me muevo de aquí, Señor. Es importante tener la presencia de Dios en nuestra vida, en esta caminata ministerial, para que sea Dios quien vaya dándonos la dirección por dónde debe de ir nuestra vida, por dónde debe de ir nuestra familia. Y obedecer la voz de Dios y decir: Señor, gracias por decirme que no es este el camino. Y aunque el camino se miraba bien, aunque el camino se miraba muy productivo, pero si no es tu camino, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vuelta. Estoy dispuesto a dar la vuelta, Señor. Qué importante en este tiempo recibir la dirección de Dios. Qué importante ver la sabiduría de Dios actuando en nuestra vida. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 8, hablando acerca de la sabiduría de Dios, es increíble lo que dice Proverbios. Y dice Proverbios capítulo 8, versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Versículo 2. En las alturas, junto al camino, a la encrucijada de las veredas, se para. Mire dónde está parada la sabiduría de Dios. Está parada ahí en las encrucijadas. ¿Saben qué es una encrucijada? Es tener dos opciones a seguir. Si sigo aquí o sigo aquí. Pero exactamente ahí está parada la sabiduría y la inteligencia de Dios, para decirnos cuál va a ser de las dos opciones el camino más correcto. Y muchas veces el camino de Dios, a nuestra lógica, a nuestra mente humana, le va a parecer extraño ese camino. Por eso es importante, a la luz de eso, entender lo que dice Primera de Corintios. Y quiero que vayamos ahí porque es importante por eso tener la mente de Dios, la sabiduría de Dios, porque la Escritura dice que, y quiero que vayamos ahí, a Primera de Corintios capítulo 2, y en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Señor está dando la dirección, pero si nosotros tenemos una mente natural, vamos a pensar que es una locura. ¿Y cuántas personas te han dicho a ti, tú que tienes una mente espiritual, que eres un hombre de Dios, que escucha de Dios y que has llegado a esa encrucijada en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida ministerial? Has llegado a esa encrucijada y has oído la voz de Dios como Moisés: den la vuelta. Y no quiero que vayan por ese camino, quiero que vayan por este camino. Y tomas una decisión sabia y tomas una decisión inteligente porque la has recibido de Dios. Y la gente empieza, la gente natural, inclusive dentro de la iglesia donde hay muchos carnales y muchos que tienen la mente natural, la mente de este mundo, y empiezan a decir que es una locura la decisión que estás tomando. Es una locura
porque entra la lógica. Es que es absurdo. ¿Por qué estás tomando esa decisión? Pero el hombre natural no las puede entender, no las percibe y dicen, son una locura. Quizás para la familia de los padres de Moisés lo vieron como una locura. El hecho de que los padres de Moisés agarraron una canastilla de juncos, una canastilla, y ahí metieron a Moisés y lo dejaron ir por aquel río. Y ahí iba Moisés. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué absurdo! Pero esa era la dirección de Dios para sus vidas. Y el hombre que tiene la mente de Dios, como dice aquí, y nosotros, dice, 1 Corintios 2, 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría de Dios. Y hay cosas que Dios nos va a decir que hagamos. Fíjense, cuando nosotros leemos ahí por ejemplo, cuando nosotros leemos ahí en Mateo capítulo 4, Mateo 14 y versículo 22, hablando de la dirección de Dios para tu vida. Y cuando lo que Dios hace no tiene sentido para la mente humana. Fíjense en Mateo, en el capítulo 14 y en el versículo 22, dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Qué fácil se oye esto, ¿verdad? Dice que Jesús hizo que los discípulos entraran a una barca y les dijo, váyanse ustedes y yo los espero al otro lado del río. Era ese mar, ese lago, era un lago que las olas eran muy turbulentas. ¿Saben qué hora era cuando Jesús les dijo a ellos que se fueran en la barca? Aproximadamente eran las 4 de la tarde. En ningún lago es recomendable navegar a las 4 de la tarde, porque es la hora en que el mar se pica, en que las olas empiezan a ir muy fuerte. Y de hecho, así sucedió más adelante. Dice la Escritura, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. ¡Hala, qué absurdo! ¿Por qué Jesús tuvo que decirle a los discípulos? Y quizá los discípulos, cuando Jesús les dijo, suban a la barca, ya me imagino a Pedro, el hombre de mar, el hombre de experiencia. Señor Jesús, pero tú sabes que a esta hora el mar tiende a picarse y empiezan las olas a levantarse con fuerza. Ay, Señor, ¿será que tú no te estarás equivocando? Señor, ¿por qué no esperamos el otro día? Porque así somos. Empezamos a cuestionar la dirección de Dios. Empezamos a ver que la incertidumbre muchas veces no nos deja obedecer la dirección de Dios. Pero estos hombres obedecieron.
Y ellos, en medio de esa tormenta, vieron algo natural, algo sobrenatural, porque Jesús mismo se apareció en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta, ellos pudieron experimentar algo glorioso en sus vidas. ¿Saben por qué hay personas que nunca experimentan cosas gloriosas en Dios? Porque no lo obedecen, porque siempre cuestionan la dirección de Dios, siempre dudan de la dirección de Dios y no obedecen. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mejor plan que Dios. No, nosotros tenemos un mejor plan. En nuestra mente natural no percibimos las cosas del Espíritu. Por eso en esta oportunidad, si tú estás en ese dilema, acércate a Dios, acércate a Jesús. Y Él quiere darte dirección a tu vida, quiere darle dirección a tu familia. Y quizás Dios ya te dio dirección y ya sabes lo que tienes que hacer, pero no te atreves, porque entra la duda, porque crees que tú tienes un mejor plan. Pero créele a Dios. Dios hará cosas gloriosas y cosas maravillosas. Y te está diciendo a tiempo, da la vuelta. Efraín, Mario, no sé cómo te llamarás, Esther, da la vuelta, da la vuelta. Acepta la dirección de Dios para tu vida. Acércate, no le tengas temor. Escuchar el consejo de Dios, la dirección de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable. Y la voluntad de Dios siempre va a ser bendecida. Aquel que obedece a Dios y obedece la dirección de Dios va a encontrar siempre paz interior. Aún en medio de la tormenta, porque no estamos diciendo de que la dirección de Dios para tu vida no vayan a venir tormentas. Vinieron tormentas a la vida de los discípulos, pero ahí apareció Jesucristo. Y llegaron al otro lado, y del otro lado experimentaron bendiciones maravillosas. Eso no quiere decir que si tú no obedeces a Dios porque no quiero tormentas, entonces me voy por aquí. Vas a encontrar tormentas y peores tormentas sin la presencia de Dios, sin la paz de Dios, sin la dirección de Dios y sin propósito alguno. Entonces escojamos la dirección de Dios para nuestra vida. En este tiempo en el cual estamos viviendo, la toma de decisiones es muy importante, porque no solamente puedes afectar tu vida personal, sino que por esa falta de dirección y tomar decisiones sin la dirección de Dios, puede llegar a afectar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Puede llegar a afectar tu ministerio, lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es importante que en este tiempo nos estemos acercando a Dios y que podamos tomar decisiones sabias, poder tomar decisiones acertadas por donde Dios quiere llevarnos. Pero es importante que nosotros podamos cada día recibir el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu, dice, que nosotros recibimos es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Miren, Noé, cuando empezó a construir el arca, él pudo percibir. Primero, él pudo percibir que venía algo tremendo a la tierra. Pudo percibir. Y es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la mente de Dios para poder percibir. La Biblia dice, el avisado, el sabio, ve el mal y se aparta. Pero los necios, dice, sufrirán el daño. Noé pudo percibir el mal. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. El Espíritu de Dios se lo reveló. Pero no solamente percibió lo que venía, sino que también percibió el diseño del arca. Porque Dios le dijo a Noé cómo construir el arca. Le dio el diseño de Dios. Y sabes, Dios tiene un diseño para tu vida. Dios tiene un diseño para tu vida ministerial. Dios tiene el diseño para tu familia. Por eso hay un tema maravilloso que me gustaría compartírselo ya en estos días. El diseño de Dios para tu familia.
el diseño de Dios para tu ministerio, el diseño de Dios para tu liderazgo. Dios nos da un diseño único, un diseño maravilloso. Y Noé recibió el diseño para construir el arca donde se iba a salvar él y su familia. Noé no hizo nada sin que le fuera revelado por el Espíritu de Dios la construcción del arca, la dirección de Dios. Y quizás llegaron otros a decirle, Noé, esa tabla que estás poniendo ahí no va. Yo considero que esa tabla la deberías de poner en otro lugar. No, disculpe, pero este es el diseño de Dios. Noé, yo creo que ese tipo de madera que estás utilizando no es la correcta. Deberías de utilizar cedro. Esa es buena madera. No, disculpe, pero Dios me dijo que hiciera el arca de este tipo de madera. Se van a acercar muchas vidas a decirte y a quererte aconsejar de cómo llevar tu vida, de cómo llevar tu familia. Ay, no, pero no debería. Yo tengo a mis hijos, a mi hija, en un colegio donde estudia en casa. Estudio en casa. Porque ese es el diseño de Dios para mi vida. Ese es un diseño de Dios. Y hemos encontrado mucha bendición. Guardamos a nuestros hijos de muchas cosas feas que están sucediendo en muchos lugares. El bullying, tantas cosas. Y mi esposa tiene una mayor comunicación con ella, una mejor relación. Mi esposa es la maestra de mi hija. Le está enseñando por medio de la enseñanza que recibimos por medio de la tutoría virtual. Se está encontrando con Dios. Y nos llegan a decir, no, pero es que eso no funciona, que esto aquí, que esto allá. O sea, es el diseño de Dios para nuestra vida. Es la decisión de Dios para mi vida y mi familia, mi hija. El diseño de Dios para tu vida. El diseño de Dios en tu ministerio. Es importante. Y Dios le está diseñando aquí a Moisés, regresando al Éxodo. Moisés, da la vuelta, porque ese camino no es el camino que Dios diseñó para tu vida y la vida del pueblo. El camino que Dios diseñó para el pueblo es este, Moisés. Y Moisés obedeció fielmente a la palabra de Dios, su vida. Quiero dejarlo aquí. Este libro, este capítulo 14 de Éxodo es maravilloso y tan solo tocamos 2 versículos. Éxodo 14, versículo 1 y versículo 2. Y me encantaría, porque fíjense, di a los hijos de Israel que den la vuelta. Dirección divina. Y acampen delante de Pi-Hairot. Y es interesante qué significa Pi-Hairot. Pi-Hairot significa la puerta de la libertad. Y es a eso donde Dios quiere llevarte, donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere abrir una puerta grande, una puerta donde vamos a encontrar la verdadera libertad para nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y recibiréis la verdad. Queremos la verdad de Dios para nuestra vida. Cuando tú caminas en tu propio camino, en tu propia dirección, estás caminando en una falacia, estás caminando en una mentira, estás caminando en un error. Queremos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que tú des la vuelta y que vayas aquí. Esa es la verdad. Y que acampes en Pi-Hairot, en la puerta de la libertad, para que seamos verdaderamente libres. Y es maravilloso. Eso significa Pi-Hairot. Y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Termina este versículo con una aseveración. Delante de él acamparéis. O sea, Dios refuerza la dirección.
Dios va a reforzar la palabra, la dirección, el consejo, la instrucción que trae a tu vida, para que quede claro lo que Dios quiere para nuestra vida. Así como se lo aclaró a Moisés al final de ese versículo 2. Ya le había dado direcciones. Mira, den la vuelta y quiero que acampen en Pi-Hahiroth, junto al mar, entre Migdol y delante de Baal-Zephón. Punto. Y luego recalca, delante de él acamparéis junto al mar. Y ahí llegaron. Ahí llegaron. Y ahí estuvieron acampados. Ahí sucedió algo. Sucedió algo. Porque entonces el pueblo quedó encerrado, pero lo vamos a dejar aquí. Y vamos a seguir con esta enseñanza. ¿Qué sucedió junto al mar? ¿Qué sucedió ahí? Y ahí lo veremos en una próxima lección. Pero hoy aprendimos qué importante es dar la vuelta. Qué importante es recibir la dirección de Dios. Qué importante es obedecer la dirección de Dios. Pero para poder entender, comprender, obedecer la voluntad de Dios, es necesario que tengamos una mente espiritual, para que podamos comprender la voluntad de Dios y que no pensemos que es una locura la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable, pero es necesario que nosotros recibamos el Espíritu de Dios en nuestra vida y no el espíritu del mundo, el cual pensó que lo que Noé hacía era una locura. Por eso cada día llenémonos más del Espíritu de Dios. Llenémonos más del Espíritu de Dios. Señor, en esta hora, yo te pido por las vidas que están escuchando este mensaje, aquellos a quienes tú les darás la oportunidad de escuchar a través de diferentes medios, que puedan recibir el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, para que a través de ese Espíritu Santo de Dios podamos recibir la dirección de Dios, oír la voz de Dios, entenderla, comprenderla, obedecerla y seguir en pos de la voluntad de Dios. Y veremos muchas maravillas en nuestra vida, nuestra familia y en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque andaremos en el camino de Dios. Y eso lo hacen los sabios, los inteligentes, como dice Proverbios capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. La sabiduría y la inteligencia claman en las encrucijadas de los caminos. Toma de decisión es importante en este tiempo. Que Dios les bendiga.